se nos pide que encontremos los valores propios de la matriz dada de 2 por 2. Un valor propio de la matriz A es una lambda escalar, tal como el determinante de la diferencia de la matriz. Ahí el producto de lambda y la matriz de identidad es igual a 0. Por lo tanto, en nuestro caso, necesitamos para resolver la ecuación, el determinante de la dada una matriz de 2 por 2. Menos lambda por la matriz de identidad de 2 por 2 es igual a 0. A continuación, realizaremos escalar multiplicación con lambda, lo que nos da un determinante de la matriz dada. Menos la matriz de 2 por 2 lambda, 0, 0, lambda. Y, a continuación, encontraremos el diferencia de las dos matrices, lo que nos da el determinante de la matriz de 2 por 2, donde la primera entrada es menos 6 menos lambda. La segunda entrada en la fila 1 es solo menos 2 menos 0 o menos 2. En la fila 2, tenemos menos 2 menos 0 y 2 menos lambda. Y ahora encontramos el determinante, que es igual al producto de menos 6 menos lambda y 2 menos lambda, menos el producto de negativo 2 y menos 2, lo que nos da la cantidad menos 6 menos lambda, veces la cantidad 2 menos lambda, menos el producto de menos 2 y menos 2 es igual a 0. Y ahora multiplicamos el lado izquierdo. Al multiplicar los dos binomios, menos 6 por 2, es menos 12. Y luego tenemos más 6 lambda menos 2 lambda, lo que nos da más 4 lambda y luego más lambda al cuadrado. Y luego tenemos menos 4, igual a 0. Simplificando el lado izquierdo, tenemos lambda al cuadrado más 4 lambda. Y luego menos 12 menos 4 es igual a menos 16, lo que nos da menos 16 igual a 0. En este caso, lambda al cuadrado más 4 lambda menos 16 no es factorizable, y, por lo tanto, tendremos que usar la fórmula cuadrática. Para la fórmula cuadrática, A es igual a 1, el coeficiente de lambda al cuadrado, B es igual a 4, coeficiente de lambda, y C es la constante, que es igual a menos 16. Tengo la fórmula cuadrática aquí abajo como referencia, pero por supuesto, en su lugar de x, tendremos lambda. Tenemos igual a lambda, menos b es menos 4. Más o menos la raíz cuadrada de la cantidad b al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Menos 4 veces por c, donde a es 1 y c es menos 16. Y todo esto es más de 2 veces 1 o 2 veces 1. Y ahora simplificamos, tenemos lambda es igual a menos 4, más o menos la raíz cuadrada de, aquí tenemos 16 más 64. Que es igual a 80, todos divididos por 2. Y ahora necesitamos simplificar la raíz cuadrada de 80. Revisión bastante rápida, la raíz cuadrada de 80 es igual al cuadrado raíz de 8 por 10, donde 8 es igual a 3 factores de 2, y 10 es igual a un factor de 2 y un factor de 5. Y ahora voy a rodear el factores cuadrados perfectos. 2 veces 2 es perfecto cuadrado, tanto aquí como aquí. La raíz cuadrada de 80 simplifica a 4 raíz cuadrada 5. Así que ahora sabemos que lambda es igual a menos 4, más o menos 4 cuadrados raíz 5, todas divididas por 2. Tenemos que tener cuidado, no podemos simplificar el factor común de 2 entre los 4 negativos aquí y los 2 positivos porque no podemos simplificar sumas o restas transversales. Por lo tanto, una manera fácil de simplificar correctamente es dividirlo en dos fracciones separadas, lo que nos da igual a lambda menos 4 dividido por 2, más o menos 4 cuadrados raíz 5, dividida por 2. Simplificando, tenemos menos 2, más o menos 2 raíz cuadrada 5. Por lo tanto, debido al signo positivo o negativo aquí, tenemos dos valores propios para la matriz dada de 2 por 2. Sigamos adelante y dejemos que lambda sub 1 igual menos 2 más 2 raíz cuadrada de 5. Y lambda sub 2 igual a 2 menos 2 raíz cuadrada de 5. Espero que te haya resultado útil.